Buenos días, tardes o noches, escuchantes de este pequeño podcast que estoy realizando para mi tarea. En fin, para empezar con esta pequeña pregunta o de este tema que el cual vamos a hablar acerca de la narrativa y por qué es importante en México, así como la importancia de leer y escribir textos narrativos. Y pues la narrativa se define como un género literario en donde se abarca principalmente de forma oral o escrita. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la leyenda se puede traducir, se puede definir como oral y en escrita se puede definir como una novela. En fin, y pues esto se debe a las derivaciones que va teniendo tanto como audiovisuales, ya pueda decirse como de narración, en historietas, cinematografía, las radionovelas, la telenovela, el serial televisivo, los videojuegos, infografías o cualquier otro medio el cual se pueda hacer audiovisual o cualquier medio por el cual podamos contar. En fin, esta recoge una serie de hechos presentados o explicados por un narrador en uno o más personajes, de los cuales se realizan las acciones. Utiliza una prosa o el verso largo, preferentemente en sus formas de su narración, incluyendo sus estructuras más complejas de diálogos, monólogos, descripciones, discursos, poemas, documentos y cartas, y un sinfín de cosas más. Y pues a esta se le posee subgéneros, en los cuales se pueden destacar especialmente la epopeya, la novela y el cuento o el relato corto, aunque también existen más. Y continuando, ¿para qué sirve? En lo personal, para mí me sirve a relacionar y aprender un poco más de vocabulario en cuanto a leer, o tal vez que escuche una leyenda y se me haga una palabra extraña y de cierta manera ocuparla en un futuro. Y también, ¿para qué servirá? Pues simplemente para entender el personaje que se está narrando en aquella historia. Y pues con esto quiero decir que si yo leo un cuento y me describe un poco del personaje, tal vez me empatice con él o logre de cierta manera ver una perspectiva desde el punto de vista del personaje que se está hablando, ya sea cuento o novela o cualquier otro subgénero narrativo. En fin, continuando con los subgéneros narrativos y sus modalidades que existen en él, se pueden encontrar como el mito. Y pues empezando con el mito, estos son textos narrativos que relatan acontecimientos fabulosos, principalmente protagonizados por algún dios o algo que no podamos explicar nosotros. Por ejemplo, yo le atribuyo al mito, o un mito que yo puedo creer, ya que al fin de cuentas se basa en la creencia de algo que no podemos explicar. Y pues con esto me refiero que un mito que yo le puedo atribuir es la creación de Dios o la creación de los seres humanos. Y entonces yo tengo esta percepción de que Dios es el creador de los humanos, aunque no puedo explicarlo hasta la ciencia y otras cosas. Yo le atribuyo ese valor, ya que es algo que yo no puedo explicar y por lo tanto le tengo que dar un valor fabuloso o fantástico. Y ya continuando un poco con la fábula, esta es una serie de relatos o composiciones literarias de las cuales simplemente en estos cuentos se humanizan a los personajes, y los personajes que son generalmente animales o objetos. Y pues a esto le puedo entender como la manera en el cual vemos un zorro. Podemos decir que un zorro es tal vez en la Dora la Exploradora, que es un ladrón, ¿no? O le puedo atribuir a un gato que es muy flojo, o un perro que es muy imperativo, o cualquier otra índole. Al fin de cuentas, estas en la fábula trata de dar un poco de enseñanza. En cuanto a la epopeya, este es un género narrativo más antiguo y el cual tiene su origen en las grandes civilizaciones, cuales sucedieron como las de Grecia, las de Roma o cualquier otra civilización, y en la cual antes el tema central de la misma se constituye a los intereses e ideales de la sociedad en la que surge. Los personajes, más que personas reales, se convierten en tipos literarios que se encarnan de distintas cualidades humanas e inmutables. Y pues más que nada a esto hoy en día yo le puedo atribuir como el hombre que salvó a una niña, o verlo de cierta manera a un héroe en la vida real, ¿no? O como el sabio, que tal vez podría decirse acerca de un filósofo. Y continuando con la epopeya, este es un relato épico o narrativo, y pues este valor principalmente se le atribuye a que es escrito y en versos largos o prosas, y este consiste en la narración extensa de acciones trascendentes o dignas de la memoria para un pueblo en torno a una figura de un héroe.
representativo de sus virtudes o más que estima, o tal vez un poco más de estima. Y pues principalmente se trata de uno de los subgéneros literarios más antiguos dentro de lo más general de la épica o narrativa. Y pues esto tiene un poco de coincidencia con las historietas, ya que también se intenta reflejar a un héroe. Nada más que en la epopeya, este héroe tal vez podría atribuirse como un héroe de la vida real. Tal vez yo podría hacer un poco de epopeya o énfasis en la epopeya acerca de, yo que sé, Maradona, o que varios lo ven como un héroe, y ya que él salvó, o de cierta manera es un héroe para los argentinos. Como en una época en la que Argentina había derrotado por Inglaterra, Argentina era un país devastado, pero después de algunos años sucede la gran Copa del Mundo o algo así del fútbol, en la cual Maradona resulta ganador contra Inglaterra, y eso es como un golpe de gloria para los argentinos, y pues de cierta manera se le puede atribuir como un héroe. Y continuando con la leyenda, esta es una narración proveniente de la traducción oral, y esto se ocupa para contar hechos naturales o sobrenaturales dentro de un tiempo y lugar definido, a lo contrario del mito, que ese es un tiempo y lugar no tan definido, o que tal vez intenta dar un poco de la época o del contexto. Continuando con la leyenda, esta se forma parte de la comisión de una cultura, por lo tanto la leyenda es un relato folclórico. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el caso de México se le puede decir un relato folclórico con relación a tal vez un suceso paranormal acerca de la Llorona o el Coco, o que simplemente dan datos culturales acerca de la identidad de un país o de una región en específico. Y a lo contrario del mito, con la leyenda, esta trata de dar una explicación o fundamento a un hecho, mientras que el mito trata de explicar el origen del mundo, mientras que la leyenda se basa en lo cotidiano y concreto. Y otro rasgo muy distintivo de la leyenda es que su eje central es el hombre, a diferencia del mito, que se centra en dioses, o del cuento, que se trata de dar en un personaje muy ficticio o tal vez muy real, pero simplemente el cuento trata de dar un objetivo muy concreto sobre una enseñanza. Y también acerca de la fábula, tiene algo que es muy distintivo de la fábula y la leyenda, es que la fábula trata de dar representaciones entre animales debido a sus características que tienen los animales y los humanos, mientras que la leyenda son hechos más concretos y en un determinado espacio, por los cuales se pueden definir por el hombre. En cuanto a los subgéneros de la narrativa, existe un género narrativo de extensión breve, simplemente el cuento, el cual cuenta con una prosa de algún asunto ficticio, y también posee una trama sencilla, reducida generalmente a una sola acción. Pocos personajes y escasas descripciones son las que conforman el cuento y sus descripción o características que tiene el cuento. Y pues el cuento nació siendo popular y transmitido oralmente, pasando de ser oralmente a simplemente a un relato que se transcribió a un escrito. Y aunque también es conocido por clasificar de cierta manera a los cuentos infantiles o fantásticos o realistas, pues estos son más con el afán de darle un nombre literario, en los cuales otros caracteres han ido perdiendo su afán de moralizador, a cambio de ganar belleza y estilo, o también una elaboración más artística. Y pues ya por último, mencionando el último apartado, en el cual hablaré un poco acerca de la novela, la cual consiste en una narración literaria extensa o más o menos extensa, ya que hay novelas que son cortas, pero al final de cuentas su función es muy contrastada, debido a que narra las personalidades de los personajes y también te desarrolla un contexto más detallado en cuanto a ambiente, tiempo y todos esos caracteres que al final identifican mucho a la novela. Y pues también, aunque también sea característica por tener una trama compleja,
en la trama compleja, como lo había mencionado más antes, es que hay personajes y tratan de profundizar mucho esos personajes para que entendamos cada vez más la trama y a los personajes más que nada. Y además de contar con muchos diálogos. En fin, tiene varios géneros, ¿no? Se podría describir como los géneros de aventura, los géneros de ciencia ficción, los policiales, los románticos, los de terror, los de fantasía o algunos más centrados en el realismo y la psicología. Y bueno, ya ahora explicaré cuál es el motivo de leer y escribir textos narrativos, ya que es algo muy importante para entendernos o desarrollar un poco nuestra mente, tal como lo comenta César Aira en uno de sus libros, en el cual simplemente él desarrolla todas esas ideas que tiene en su cabeza y las plasma en un libro. Y esa es la principal importancia en cuanto a escribir textos narrativos. Y en cuanto a leer, esto tiene un significado más profundo o simplemente para entender la personalidad del personaje que se está narrando en aquella historia, ya sea una historia o un cuento, y esto se puede fundamentar más que nada a los niños. Por ejemplo, si le quieres enseñar algo como el hábito de lavarse los dientes o tal vez el hábito de ser educado o honesto, pues simplemente le puedes dar eso con un cuento, el cual el cuento su principal función es dar una enseñanza y pues esa es la principal razón del cuento. Y en cuanto a conclusión acerca de este tema de los textos narrativos, la importancia de leer y escribir esto, es que sí, tal vez tenga razón César Aira, a veces necesitamos despejar nuestra mente en un papel. Y en cuanto a leer, también es bueno entender puntos de vista diferentes a los nuestros, ¿no? Puede que estemos encerrados en una burbuja en la que nosotros creemos perfecta y que venga un libro y te saque de esa burbuja, ¿no? O tal vez para aprender nuevas formas de comunicación con las demás personas mediante un vocabulario que ocupan en los textos narrativos. Y bueno, ya con esto terminaríamos nuestro podcast, el cual es muy informativo a mi parecer, o simplemente traté de despejar mis ideas lo más conciso, aunque sí estuve un poco enredado en algunas, ¿no? En fin, buenas tardes o buenas noches, compañero, muchas gracias por escucharme y nos vemos.